Estaba demasiado sorprendida para luchar. Las serpientes sombrías sobre su hombro habían desaparecido. Su rostro también había vuelto a ser normal, pero el brillo marfil de sus escamas aún bailaba en mi memoria, mareándome. Kiki voló, pegándole a mi madrastra con las alas, pero Raikama la apartó con un poderoso golpe. Kiki. Grité cuando mi pájaro desapareció de la vista. No deberías estar aquí, dijo Raikama con rabia. Mírame cuando te hablo, Shiori. La miré a los ojos. Brillaban de una forma que nunca había visto antes. Luminosos y dorados, tan hipnotizantes que no podía apartar la mirada. Olvida todo lo que has visto aquí. Estás agotada, todo ha sido un sueño. Una oleada de cansancio me invadió. La boca se me estiró en un bostezo, los ojos se cerraban y se me abrían y entonces me detuve. Parpadeé. No estaba cansada. Y no había olvidado por qué estaba aquí. Los labios de mi madrastra se fruncieron en una mueca. Me agarró del hombro. Olvida todo lo que has visto, repitió, con una voz profunda y sonora. El agua del charco que teníamos detrás ondulaba mientras ella hablaba. Olvídalo y no hables nunca de ello. No, susurré. No, déjame ir. Suéltame. Me zafé de su agarre y conseguí alejarme solo unos pocos pasos antes de que me atrapara de nuevo. Su fuerza, al igual que su velocidad, me sorprendió. Me levantó con facilidad y sus largas uñas se enredaron en mis mangas. Me levantó hasta que mis ojos marrones quedaron a la altura de los suyos, amarillos, y grité. Kiki regresó y se lanzó para morder la mejilla de mi madrastra. Un corte escarlata atravesó la piel de Raikama. Mientras ella gritaba, yo me escabullí, agarrando el ovillo de hilo de su mano en el último segundo. Salí corriendo del bosque. Había visto todo lo que necesitaba. Mi padre se había casado con un demonio. Capítulo 7. Lancé el hilo al aire y grité. Llévame a casa. Al oír mi orden, el ovillo se estremeció con fuerza y se alejó de un salto. Me apresuré a seguirlo, casi sin poder pestañear por miedo a perderlo de vista mientras atravesaba el bosque. El sudor me empapaba las sienes, el calor del verano se me pegaba a la piel, pero no me atrevía a dejar de correr. Tenía que avisar a mis hermanos. Tenía que avisar a padre. Finalmente salí del jardín de mi madrastra y me apresuré a entrar en palacio. ¡Qué espectáculo era yo! Hojas enredadas en el pelo, barro que cubría el dobladillo bordado de mi túnica. Incluso había perdido una de mis zapatillas. Los guardias se quedaron mirando, desconcertados por mi desaliño. Nada podía detenerme. Entré en la habitación de Aso, jadeando. Es un demonio. Me apoyé en la pared, intentando recuperar el aliento. Tenemos que decírselo a padre. Aso se puso en pie. No estaba solo. Reiji y los gemelos también estaban allí, enfrascados en una partida de ajedrez. Tranquila. ¿De qué estás hablando? Raikama. Tragué una bocanada de aire. La he visto transformarse. Ella sabe y sabe que estuve allí. Kiki se salió de mi manga, y Reiji casi volcó el tablero de ajedrez. ¿Qué es eso? Exclamó. Tenemos que decírselo a padre, repetí, ignorándolo. ¿Dónde están Andai y Benkai? Aquí, respondió Andai. Todas nuestras habitaciones estaban conectadas, y él estaba de pie entre la habitación de Aso y la de Reiji, con una expresión severa. ¿A qué se debe el alboroto, Shiori? Frunció el ceño al ver mi túnica. ¿Te has vuelto a caer al lago? Pasé por delante de Andai y me dirigí a Benkai. Me escucharía. Tenía que hacerlo. Tiene una salida secreta en su jardín, expliqué. Y lleva a un lugar en las montañas sagradas de la templanza. Si seguimos este ovillo, nos llevará allí. Mis 6 hermanos tenían una expresión idéntica. Cejas arrugadas, barbillas rígidas y ojos apenados. Querían creerme, pero no lo hicieron. Por supuesto que no lo hicieron. Sonaba como una loca delirante. Vosotros y no me creéis. Reiji se burló. Primero ves un dragón, y ahora nuestra madrastra es un demonio. Es verdad. Sé que no quieres casarte, pero seguro que hay mejores formas de llamar la atención de todos. Benkai lanzó una mirada de advertencia a Reiji, luego, se volvió hacia mí. Después de la cena, hermana, dijo con amabilidad. Después de la cena, iremos contigo a seguir este ovillo, ¿de acuerdo? Será demasiado tarde. Shiori, dijo Aso, sujetándome por los hombros. Estás temblando. Me zafé de su abrazo, aún tambaleándome. Padre se casó con un demonio. Tenemos que decírselo. Tenemos que... Me falló la lengua. Raikama había aparecido en la puerta. Había desaparecido su cara de serpiente, el mechón blanco del pelo.
Incluso sus faldas ya no estaban mojadas. Pero su presencia era diferente. Más poderosa, más convincente. Y el corte que mi pájaro le había hecho se había curado en menos de una hora. Kiki se apresuró a volver a mi manga y mis hermanos hicieron las reverencias correspondientes de inmediato, pero yo me abalancé hacia el estante de espadas más cercano. Aso me bloqueó y me agarró el brazo con tanta fuerza que me encogí. Los ojos de Raikama se clavaron en los míos. Me gustaría hablar con Shiori. Quizá después de la cena, madrastra, respondió Benkai. Sus hombros se habían tensado y ensanchado, pero aunque era el más alto de mis hermanos y le llevaba al menos una cabeza a Raikama, de alguna manera ella se erguía sobre él. Ya llegamos tarde ahí, vosotros 6 saldréis primero. Para mi sorpresa, mis hermanos no discutieron. Aso me soltó del brazo y se dirigió a la puerta. Agarré una espada con empuñadura de jade y perseguí a mis hermanos, bloqueando a Yotan y Wandei. No, quedaos. Los gemelos detuvieron sus pasos, con cara de confusión. Shiori. Sonó la voz de mi madrastra. Suelta la espada. Se me cayó de la mano y jadeé. No podía moverme. Mi cuerpo se rebelaba contra cada una de mis órdenes, arraigando mis pies al suelo y mis brazos a los lados. Lucha, Shiori. Gritó Kiki, mordiéndome la mano desde dentro de la manga. Debes luchar. Raikama me tocó el hombro. Mírate. Apenas estás en condiciones de venir a cenar. Ve rápido y cámbiate. Inventaré una excusa para tu padre. Sus ojos parpadearon de color amarillo, y una ráfaga de frío me recorrió la mente y el cuerpo. De repente, mi ira contra ella se apagó, mis recuerdos de lo que había visto en su jardín no eran más que una bruma, un sueño. Lo único que quería era obedecer, ir a mi habitación y cambiarme para llegar a tiempo a la cena. Me pondría una de mis túnicas rojas. El rojo era mi color favorito, y padre siempre decía que era el que me quedaba mejor. O tal vez me pondría el ceñidor rojo que Guilla había mencionado. Me sacudí y las manos se me cerraron en un puño. Raikama lo estaba haciendo de nuevo. Estaba intentando hechizarme. Empujé a Aso tan fuerte como pude, despertándolo, y luego tiré de los brazos de Benka y Andai, y les grité. No la miren a los ojos. Está tratando de controlarnos. Ella y suficiente. La palabra cortó el aire como un cuchillo. La serie de acusaciones murió en mi garganta, como si alguien la hubiera tapado con un corcho. Benkai agarró la espada que yo había dejado caer y apuntó con la hoja a Raikama. Mi madrastra apenas se inmutó. Sus ojos brillaban de color amarillo, como cuando estábamos solas en el bosque. Te aconsejo que dejes la espada, dijo en voz baja. Los brazos de Benkai temblaron, los músculos se le tensaron, y su rostro perdió el color. Algo lo impulsó a bajar su arma contra su voluntad. ¡Demonio! Gritó Andai, blandiendo su espada hacia Raikama. Ríndete. Andai tampoco pudo dar un paso antes de soltar de golpe su arma. El resto de mis hermanos se lanzaron contra ella, pero bien podrían haber atacado el aire, porque bastó con que ella levantara la barbilla para que ninguno de ellos pudiera moverse. Corre, Shiori. Habló Aso, ronco. Llama a padre. Volé a través de la habitación, mis manos tanteaban las puertas, pero no se movían. Guardias. Grité, pero las ventanas se abrieron, y una ráfaga de viento se precipitó al interior, ahogando mi grito. Me tambaleé, el viento me empujó hacia atrás hasta que me golpeé contra la cómoda de Aso. Mientras me derrumbaba, con el dolor estallando en mi interior, una pesadilla se desplegó. Hijos de mi marido, no deseo haceros daño, dijo Raikama en voz baja a mis hermanos. Pero vuestra hermana ha desvelado el secreto que más oculto, y veo que no hay forma de limpiar los recuerdos de vuestra mente. No me dejáis otra opción. Es por el bien de todos que debo hacer esto. La luz de su pecho zumbó y brilló aún más que antes, extendiéndose por la habitación hasta envolver a mis hermanos. Empezaron a cambiar. Primero sus gargantas, para que no pudieran gritar. Unas plumas negras les cubrieron los cuellos, extendiéndose hasta los largos picos que brotaban de sus narices y labios. Oí cómo se rompían los huesos y se desgarraban los músculos cuando los brazos se alargaron hasta convertirse en alas blancas y brillantes, y sus piernas se adelgazaron y se volvieron nudosas como tallos de bambú. Sus ojos se redondearon y profundizaron y, por último, 6 coronas carmesíes adornaron la parte superior de sus cabezas. Grullas, mis hermanos se habían convertido en grullas. Volaban con violencia a mi alrededor. Gritando, recogí una espada caída y cargué contra Raikama. Ella giró, esquivándome con un rápido paso lateral antes de agarrar mi muñeca. Con la misma tremenda fuerza que había ejercido en el bosque, me levantó. Mi espada cayó al suelo.
Devuélvelos. Escupí, luchando contra ella. Devuélvelos, monstruo. Era lo mismo que suplicarle a Sharimaen, la enterradora, pero en mi locura creí ver un destello de piedad en sus ojos, una brasa de sentimiento. Me equivoqué. Monstruo, repitió mi madrastra en voz baja. De forma letal. La cicatriz de su cara brillaba a la luz de la linterna. Me llamaron así una vez. Me llamaron muchas cosas peores. Mientras me retorcía, sus labios perfectos se curvaron en una mueca. De todas las personas que he conocido en esta nueva vida, pensé que tú serías la única que lo entendería. Pero me equivoqué, Shiori. Me levantó en alto. Ahora debes irte. Antes de que pudiera lanzar su maldición, mis hermanos se abalanzaron. En una furia de picos afilados y poderosas alas blancas, atacaron a nuestra madrastra. Los muebles volaron y, en medio del caos, le di una patada a Raikama en el pecho y me liberé. Huí a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Tenía que detenerla. ¿Pero cómo? No con mi cítara ni con mis agujas de bordar, ni mucho menos con mis pinceles de caligrafía. Mi tímida doncella estaba allí, encogida en un rincón. Nunca me había alegrado tanto de ver a alguien en mi vida. Guilla, grité, casi empujándola hacia la puerta. Corre, dile a mi padre. Dile que Raikama es y Guilla llevaba las manos a la espalda, como si ocultara algo. Una daga, esperaba. Cuando me vio, se precipitó hacia adelante. Shiorian-mai hasta ahí llegó. De repente, se le estrechó la garganta y sus ojos se volvieron blancos, girando hacia atrás hasta que su cuerpo se aflojó. Guilla se desplomó en el suelo, inconsciente. Demonios de Tambú. Solo tenía unos segundos hasta que Raikama apareciera en la puerta. Intenté despertar a Guilla. No tuve suerte. Tampoco tenía una daga. Solo un puñado de lo que parecía arena negra, probablemente carbón para teñirme el pelo y las pestañas. Inútil. Empecé a dar vueltas para rebuscar en mi habitación. En mi escritorio estaban las grullas de papel que había doblado. Cientos de ellas. Las lancé al aire. Cobren vida y ayuden a mis hermanos. A mi orden, sus picos puntiagudos se levantaron y sus alas de papel se agitaron. En cuestión de segundos, salieron disparados detrás de Kiki. Rodeaban a Raikama en la puerta, pero bien podrían haber sido mosquitos. Levantó un brazo, y una luz brillante brotó de su corazón, y de repente mis pájaros cayeron sin vida, como un montón de piedras. Solo Kiki seguía volando. Se escondió detrás de mi pelo, y sus alas temblaban con tanta violencia que casi pude oír su miedo. Así que si tienes algo de magia, señaló mi madrastra, acorralándome. Esto habría sido más fácil si no la tuvieras. El odio me dio fuerzas. Le arrojé el cuenco de nogal de Seryu a la cabeza, lanzándolo con más fuerza que nada en mi vida. Pero Raikama lo atrapó con una mano. Lo sostuvo sobre la palma, y un resplandor se acumuló en su interior, serpientes sombrías que se arrastraban por el borde y se enredaban en mi cuello. Músculo a músculo, me puse rígida, inmovilizada por las serpientes que me apretaban cada vez más, hasta que ni siquiera un resuello pudo escapar de mis labios. Parajadeé. Quítamela si deseas hablar. Los ojos amarillos de mi madrastra brillaron. Entonces ten cuidado con lo que dices. Mientras este cuenco descanse sobre tu cabeza, con cada sonido que salga por tus labios, uno de tus hermanos morirá. Raikama levantó mi barbilla para que nuestros ojos se encontraran. Esperaba que se riera de lo indefensa que parecía, pero su expresión era ilegible. A partir de ahora, tu pasado ya no existe. No hablarás ni escribirás sobre él. Nadie te conocerá. Puso el cuenco sobre mi cabeza. Cuando los lados de madera me cayeron sobre los ojos y la nariz, abrí la boca para gritar, pero su maldición llegó más rápido que mi voz, y un mundo de negrura se plegó sobre mí. Capítulo 8. Me desperté de cara al cielo vacío, con la espalda apoyada en una tierra verde y crujiente. Altos tallos de hierba me rozaban las mejillas y los tobillos, y el viento traía un frío amargo que se colaba en mis huesos. Me levanté, respirando con dificultad. Esto no era mi casa. Estaba en la cima de una colina, sin palacio a la vista, y en lugar de Hindara estaba el mar. Podía verlo desde todas las direcciones, el agua gris bañando la orilla. Raikama me había abandonado en una isla. Por lo que parecía, en el lejano norte. La luna era tan grande como mi puño y aún brillaba en el cielo de la mañana. La ira se me hinchó en el pecho, pero cerré los puños, apartándola. Ya me enojaría más tarde. Ahora mismo, necesitaba salir de aquí y tenía que encontrar a mis hermanos y volver a casa. Observé el paisaje más abajo y vi manchas rojas y marrones oxidadas a lo largo de la costa.
Barcos de pesca, una débil promesa de civilización. Me subí mis andrajosas faldas y bajé la colina. Al poco tiempo, oí los cascos de los caballos tartamudeando contra un camino de tierra. ¡Qué suerte! Pensé, corriendo en su dirección. Agité los brazos y empecé a abrir la boca para gritarles. Era simple, les diría que era la princesa Shiori, la hija del emperador. Estarían más que encantados de llevarme a casa. Pero las toscas risas de los hombres y los destellos de las espadas de acero que blandían como al descuido en sus manos me detuvieron en seco. Tú! Gritó uno, viéndome desde lejos. Chica del sombrero, alto ahí. El miedo se apoderó de mis entrañas. Había oído muchas historias sobre los peligros de los caminos de Kiata, y los bandidos eran los más peligrosos de todos. Desaparecí entre los arbustos. A los 100 pasos, me despojé de mi túnica exterior para poder avanzar más rápido. Con los dientes castañeteando por el frío, corrí siguiendo el pálido sol naciente sobre mí, tan pequeño y blanco que no se parecía en nada al sol que estaba acostumbrada a ver en casa. Cuando la colina quedó muy atrás, y no era más que un montículo contra el mar grisáceo, frené para recuperar el aliento. Los bandidos no me habían seguido, gracias a las cortes eternas, y me había encontrado con un campo de arroz inundado. Debía de haber una aldea no muy lejos. Buscando un camino, levanté la mano para protegerme los ojos del sol. Pero cuando mis dedos rozaron la madera en lugar de la piel, las palabras del bandido volvieron a retumbar en mí. La chica del sombrero, había gritado. Me dio un vuelco el corazón. Tenía algo en la cabeza. No era un sombrero. Un cuenco, de madera e inflexible. Por mucho que lo intentara, no podía quitármelo. ¿Era la magia de Raikama? Me arrodillé junto a mi reflejo en un estanque poco profundo, mirándome a mí misma. El cuenco era profundo, me cubría los ojos y la nariz, pero podía ver sin problemas, como si la madera no fuera más sustancial que una sombra. No era el caso de mi reflejo. No importaba el ángulo en el que inclinara la cara, el cuenco me cubría los ojos y me ocultaba todo lo que había por encima de los labios. Se me formó un nudo duro en la garganta al tiempo que volvía el calor ardiente en mi pecho. Padre no me reconocería así. Nadie lo haría. Le escribiré, me dije con determinación. En cuanto llegara a la aldea más cercana, enviaría una carta diciéndole a padre dónde estaba. Encontraríamos a mis hermanos, y algún hechicero en algún lugar debía tener el poder de deshacer lo que mi madrastra había hecho. Entonces, contra las nubes grises que se acumulaban en el este, 6 pájaros surcaron el cielo. El corazón se me subió a la garganta al recordar la maldición de mi madrastra. Hermanos. Grité. La palabra me supo a ceniza, pero no me detuve a preguntar por qué. Atravesé el campo de arroz hacia el mar, agitando los brazos. Los pájaros siguieron volando. No, no, no. Tenían que verme. No podían irse. Regresad. Hermanos. Presa del pánico, me arranqué la zapatilla y la lancé hacia ellos. Mi zapatilla se elevó en el aire, una mancha de color rosa brillante apenas más alta que los árboles que me rodeaban. No tenía ninguna posibilidad de rozar el cielo. Hermanos. Les supliqué por última vez. Por favor. Por fin, los pájaros se detuvieron. Me atreví a esperar que me hubieran visto. No. Estaban cayendo. Cayendo en picado. Sin vuelo, como si alguien les hubiera cortado las alas. Sucedió tan rápido que todo lo que pude hacer fue mirar, con el horror retorciéndose en mi vientre. Corrí a la playa, casi gritando cuando me encontré con los 6 pájaros que yacían sin vida en la arena. Pero me quedé sin aliento antes de poder emitir un sonido. 6 serpientes fantasmales, cada una de ellas tan transparente y oscura como una sombra, salieron de debajo de las alas de los pájaros muertos. Las serpientes se alzaron y llegaron a la altura de mi cintura, mirándome con sus ominosos ojos amarillos. Esta es tu única advertencia, sisearon. La próxima vez, serán tus hermanos los que perezcan, uno por cada sonido que hagas. Con su trabajo hecho, se desvanecieron en el olvido. Y para mi horror y alivio, vi que las aves no eran grullas, sino cisnes. No eran mis hermanos, pero estaban muertos por mi culpa. 6 cisnes, uno por cada una de las 6 palabras que había pronunciado. Mientras este cuenco descanse sobre tu cabeza, con cada sonido que salga de tus labios, uno de tus hermanos morirá, había dicho mi madrastra. Un pozo de dolor se me abrió en la garganta al comprender de repente la maldición de Raikama. Quería gritar. Gritar. Llorar. Demostrarme a mí misma que no era cierto. Que era un terrible, terrible error.
Pero los 6 cisnes muertos, sus ojos negros y vidriosos, sus largos cuellos blancos retorcidos y magullados, me aseguraban que no era así. Caí de rodillas, con un sollozo silencioso que me quemaba los pulmones. Mi madrastra me había destrozado. Me había alejado de mis hermanos, de mi familia, de mi hogar. Incluso de mí misma. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas. Lloré hasta que me dolió respirar, y mis ojos estaban tan hinchados que no podía distinguir el cielo del mar. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, meciéndome de un lado a otro, pero cuando la marea empezó a subir, finalmente yo también me levanté. Ingenio, Shiori, me dije, secándome las mejillas con la manga. Llorar no te servirá de nada. Languidecer aquí, desesperada por lo ocurrido, es exactamente lo que quiere Raikama. Quería que sufriera, incluso que muriera. No puedes romper la maldición si estás muerta. Ciertamente morirás si te pasas todo el día aquí, revolcándote como una tonta autocompasiva, pensé. Ingenio, Shiori, repetí para mí. Necesitaba comida. Necesitaba refugio y dinero. Todas las cosas por las que nunca había tenido que preocuparme. Me tanteé la cintura, el cuello, las muñecas y mis largas mangas acanaladas. No había nada. Ni un collar de coral, ni un colgante de jade, ni una pulsera de perlas. Ni una sola moneda, ni siquiera un abanico bordado que pudiera empeñar. Por primera vez me arrepentí de no haber dejado que mis sirvientes me engalanaran con joyas o adornaran mi pelo con alfileres de oro y flores de seda. Busqué en todos mis bolsillos, incluso en los del interior de mi túnica. Nada. Entonces, del último bolsillo, algo salió revoloteando. Kitty se desprendió de la tela, doblando el cuello y las alas para alisar sus arrugas. Se posó en mi regazo, su cara de papel expresaba de alguna manera su preocupación. Kiki. Grité en mis pensamientos. Ella me oyó y abrió un ala para acariciar la carne de mi palma. Esa simple caricia bastó para que los ojos se me volvieran a llenar de lágrimas, esta vez de alivio. No estaba sola. La tomé entre las manos y la apreté contra mi mejilla. No puedo hablar, le dije. Incluso mis pensamientos sonaban desdichados. Mis palabras y traen la muerte y mataron a los cisnes. Mi pajarita de papel se quedó callada por un momento. Luego dijo, con sorprendente delicadeza. ¿Qué son las palabras sino sonidos tontos que cansan la lengua? No las necesitas para encontrar a tus hermanos. Me tienes a mí, y no estarás sola, no mientras busquemos juntas. No más lágrimas hasta que los encontremos, ¿de acuerdo? La promesa de Kiki me conmovió. No había esperado tanto de mi pajarita, y la abracé contra mí, manteniéndola a salvo mientras las olas chocaban a nuestro alrededor. Encuentra la luz que hace brillar tu linterna, decía mamá. Ahora, más que nunca, Kiki era esa luz. De acuerdo, acepté. Por cierto, dijo Kitty, posándose en mi palma. Creo que esos bandidos de ahí atrás eran en realidad pescadores. ¿Por qué no dijiste nada? Estaba metida en tu bolsillo. Ante eso, sonreí. Un poco de mi antigua fuerza regresó. Juntas, encontramos la aldea de Tianyi, la única de la isla. Con la barbilla alta y la nariz hacia el cielo, recorrí las calles con el aire y la dignidad de una princesa. Pero a no le importaba la delicadeza con la que caminaba, la gracia con la que gesticulaba o el orgullo con el que movía los labios sin hablar. Todo lo que veían era mi vestido roto y embarrado, mis pies sucios, el extraño cuenco en la cabeza. Lo único que entendían era que no podía hablar. Así que despreciaron mis silenciosas súplicas y me rechazaron. Es solo cuestión de tiempo que padre me encuentre, me recordé a mí misma con tristeza. Dioses, esperaba que Guilla siguiera viva. Tenía que haber oído a mis hermanos luchando contra Raikama. Ella se lo diría a los guardias, que a su vez se lo dirían al emperador, y padre obligaría a Raikama a deshacer la maldición. Todo lo que yo tenía que hacer era sobrevivir hasta entonces. Pero ¿cómo se puede sobrevivir con nada? Intenté mendigar, pero nadie ayudaría a una chica extraña con un cuenco de madera pegado a la cabeza. Intenté escribir en la tierra para conseguir comida, pero nadie sabía leer. Los niños se reunían para burlarse de mí, y algunos aldeanos me lanzaban piedras, llamándome demonio, pero yo no podía hablar para defenderme ni mirarlos a los ojos. Después de 3 días de ser ignorada y escupida, de dormir a la intemperie sin más que el agua de la lluvia para llenarme el vientre, mis esperanzas se desinflaron. El hambre me desesperó. La desesperación me hizo ser audaz. Cuando llegó el siguiente amanecer, me escabullí a la bahía de agua gris, donde todos los pescadores atracaban sus embarcaciones, y desaté la cuerda de uno de los barcos camaroneros.
No me di cuenta de que el perfil oscuro de una mujer se cernía sobre mí hasta que fue demasiado tarde. Nadie roba a la señora Rainan, siseó, levantando una caña de pescar. Antes de que pudiera reaccionar, se estrelló contra el cuenco de madera que tenía en la cabeza, con tanta fuerza que me pitaron los oídos y el mundo me dio vueltas. Me desplomé. Capítulo 9. Volví a recobrar el sentido y traté de levantarme, pero la señora Rainan volvió a golpear el cuenco en mi cabeza. Habrías sido más inteligente si hubieras salido nadando de la isla, chica. Ese cubo no sirve ni para agarrar camarones. Me empujó hacia las olas grises que chocaban con los muelles, desafiándome a saltar. Cuando no lo hice, me arengó y me agarró la barbilla, estudiando los huecos ennegrecidos de mis mejillas. Justo lo que pensaba. Ningún demonio sería tan lamentable como tú. Me arrojó su delantal. Ahora trabajas para mí. Me haces algún truco, y le diré al juez que te corte las manos por intentar robar mi barco. ¿Entendido? El hambre se me agudizó en las entrañas mientras apretaba el delantal en la mano. Estaba manchado de aceite y salsa marrón y de granos de arroz secos que podría haber lamido directamente de la tela. Solo por un día, me prometí a mí misma antes de ir tras ella. Miré al cielo vacío y me imaginé 6 grullas atravesando las nubes. Solo por un día. Pronto perdería la cuenta de cuántas veces se rompería esa promesa. Lina. Lina, ven aquí, estúpida. Lina. Incluso después de 2 meses, todavía no me había acostumbrado al nombre que me había puesto la señora Rainan, pero no me importaba. Era mejor que ladrona o cabeza de cuenco o demonio, pero supongo que ninguno de ellos habría sido bueno para el negocio. Lina. Estoy esperando. Lo que le faltaba a la señora Rainan en altura lo compensaba con una furia vociferante. Ni siquiera los terremotos podían superar el poder de su ira. En los últimos tiempos, estaba de mal humor. Las corrientes de aire otoñales le provocaban dolor en los huesos, y se desquitaba conmigo. Solo me preguntaba qué había hecho esta vez. Dejando la escoba a un lado, me acerqué a ella, preparándome para una reprimenda pública. Me mordí el interior de la mejilla, un doloroso recordatorio de que no debía hablar. El señor Nasawa pidió una copa de vino de arroz, no de ciruela, retumbó la señora Rainan. Es la tercera vez en una hora que confundes los pedidos. No era cierto. El señor Nasawa, un pescador que acudía con frecuencia a la posada del Gorrión, había pedido sin duda vino de ciruela. Lo fulminé con la mirada, pero él desvió los ojos. Por mucho que le gustara causarme problemas, sospechaba que me temía en secreto. Y bien. Hace un mes, habría apretado los dientes y habría hecho un gesto para indicarle que estaba equivocada. Habría acabado con una marca en la mejilla y sin cenar. Ahora había aprendido. Ahora mostraba mi rebeldía de otras maneras. Lo siento, hice un gesto, bajando la cabeza otro centímetro. Estaba empezando a tomar la taza de vino de ciruela del señor Nasawa cuando la señora Rainan me golpeó la cabeza por el lado con la base de la mano. El cuenco que tenía sobre el cráneo retumbó, haciéndome retroceder. La copa cayó al suelo, y el vino me salpicó el dobladillo de la falda. Recuperé el equilibrio cuando la señora Rainan se abalanzó sobre mí y me lanzó una escoba a la cara. Niña inútil, me espetó. Limpia el desorden. ¿Por qué molestarse en mantenerla? Preguntó el señor Nasawa. Mírala, con ese cuenco en la cabeza. Nunca he visto nada tan funesto. Déjela, señora Rainan, murmuró uno de los otros pescadores. Es buena cocinera. La mejor que has tenido hasta ahora. Sí, déjala que vuelva a trabajar. El viejo Nasawa pidió vino de ciruela. Hasta yo lo he oído. Como no quería discutir con los clientes, tomé mi escoba y barrí los fragmentos de la copa de vino destrozada. Cómo había pasado de ladrona de barcos a cocinera de taberna era un recuerdo vago. Y, lo que era más desconcertante, ya era pleno otoño. Los arces que iban oscureciéndose fuera de la taberna eran un recordatorio constante de mi promesa incumplida. Tragué saliva, con un sentimiento de culpabilidad que me invadía. No tenía intención de quedarme mucho tiempo, pero la señora Rainan me hacía trabajar tanto que cada noche me derrumbaba en el catre, agotada de energía y demasiado cansada para idear un plan para irme. Por la mañana, el ciclo se repetía. Además, ¿a dónde podía ir sin dinero? Podrías pedirle a uno de los pescadores que te preste un barco, Shiori, dijo Kitty, leyéndome los pensamientos. A muchos de ellos les gustas. Revoloteó dentro de mi bolsillo. Deseaba dejarla salir, pero no podía dejarla sola en mi habitación, no cuando la señora Rainan se empeñaba en registrarla cada 2 por 3 sin avisar.
Kiki buscaba a mis hermanos todos los días, pero no había tenido éxito, ni siquiera para conseguir noticias de padre. La aldea de Tianji estaba tan alejada del continente que pocas noticias llegaban hasta aquí. Me abrí paso hasta la cocina para comprobar la gran olla que se estaba cocinando a fuego lento. Preparar la sopa de la mañana era mi tarea principal en la posada del Gorrión, la razón por la que la señora Rainan no me echaba. Mi sopa era buena para el negocio. Era la receta de mi madre. Ella había muerto cuando yo tenía 3 años, pero yo había llevado el calor y el sabor de la sopa muy dentro de mí. El recuerdo de hurgar en la olla en busca de trozos de carne y de sacar espinas de pescado, de adornar mi cuchara con un brazalete de cebollas y de saborear el suave crujido de los rábanos y los trazos anaranjados de la zanahoria. Sobre todo, recuerdo la forma en que entonaba las cancioncitas que inventaba mientras trabajábamos en la cocina. Chanari era una niña que vivía junto al mar, que mantenía el fuego con una cuchara y una olla. Remover, remover, una sopa para tener piel bonita. Hervir, hervir a fuego lento, un guiso para tener un pelo negro y grueso. ¿Pero qué preparaba para tener una sonrisa feliz? Pasteles, pasteles, con alubias dulces y caña de azúcar. Después de su muerte, todavía me colaba en la cocina para ayudar a las cocineras a preparar la sopa de mamá. Era el único plato que me permitían preparar, probablemente por lástima, y se me daba bien. Era lo que pedían mis hermanos cada vez que no se sentían bien, y a pesar de que eran chicos fuertes y robustos que rara vez caían enfermos, eran 6. Aprovechaba cada algo magullado y cada rodilla raspada como una oportunidad para perfeccionar la receta de mamá. Cada vez que la hacía, me sentía cerca de mamá, y feliz. Casi feliz, que era todo lo que podía pedir estos días. Era el único momento en el que me olvidaba del desgraciado cuenco que tenía en la cabeza o de que me habían maldecido para que guardara silencio. O que mis hermanos estaban en algún lugar del mundo, sus espíritus atrapados en forma de grullas, perdidos para mí. Además, si yo no cocinaba, lo hacía la señora Rainan. Sus recetas sabían a papel, eran insípidas y prácticamente incomibles. Era capaz de servir guiso con estiércol de burro si eso le hubiera permitido ahorrar dinero, pero la mayoría de las veces volvía a hervir los huesos sobrantes durante una semana, echándoles verduras medio podridas y, sospecho, agua de fregar los platos. Por supuesto, se puso furiosa cuando me sorprendió añadiendo zanahorias a la sopa y sazonando el arroz con caldo de espinas de pescado. Pero los pescadores se dieron cuenta de que, de repente, las comidas sabían mejor que antes, y de que el arroz estaba esponjoso en lugar de pastoso, y de que las verduras crujían cuando las masticaban, y les refrescaban el aliento. El negocio creció, y la señora Rainan dejó de sermonearme sobre el despilfarro de sus ingredientes. En cambio, subió los precios. Ella no me gustaba, pero no era fácil para una viuda llevar su propio negocio. Sus dificultades se reflejaban en los profundos surcos de su rostro, que la hacían parecer mucho más vieja de lo que debía ser. No era amable, pero, a su manera, me protegía, al menos de sus clientes. Un soldado me agarró de las faldas cuando salí de la cocina, tirando de mí hacia él. ¿Qué hay bajo el cuenco de tu cabeza? Le di con la escoba en la cara. No me toques, pensé. ¿Por qué? Tumi se levantó enfadado, pero estaba tan borracho que se balanceaba, incapaz de mantener el equilibrio. Intentó lanzarme el vino, pero falló. Demonio. Demonio. La señora Rainan habló. Déjala en paz. Mi última chica era mucho más demonio que este camaroncito. No es muy inteligente, pero sabe cocinar. Ha disfrutado de su sopa esta mañana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene ese cuenco? Balbuceó el soldado. Es fea, eso es todo, respondió el señor Nasawa. Tan horrible que su madre se lo pegó en la cabeza para evitar que el resto de nosotros viéramos su fea cara. La señora Rainan, el señor Nasawa y el soldado compartieron una carcajada, y yo dejé de barrer, con la vista nublada por la ira. Esto lo había hecho mi madrastra, no mi madre. Me daba asco pensar que un monstruo como Raikama seguía casado con padre, que seguía siendo la honorable consorte imperial de Kiata. Las uñas se me clavaron en el palo de la escoba. Había habido más hombres como este soldado en la posada del Gorrión en los últimos tiempos. Borrachos y beligerantes, pasaban por la aldea de Tianji de camino a defender el norte. Cada vez que aparecía uno nuevo, una ola de inquietud se apoderaba de mí. Dioses, rezaba para que padre no nos estuviera preparando para la guerra. Como si la señora Rainan pudiera percibir mi distracción, se volvió con brusquedad y me señaló con un dedo huesudo. Deja de espiar, Lina dijo, casi ladrando. Nos falta leña. Ve a buscarla. Tomé mi capa junto a la puerta y cambié mi escoba por un hacha.
Todavía echando chispas, me planté frente a la pila de leña más cercana. La tarea solía cansarme después de unos pocos golpes. El hacha me parecía tan pesada que necesitaba 2 brazos para levantarla. Ahora la sostenía fácilmente con una sola mano. Con cada golpe, descargaba mi ira. No era casualidad que Raikama me hubiera dejado en la zona más aislada de Kiata, sin posibilidad de volver a casa. Siempre había utilizado su magia para que hiciéramos lo que ella quería. ¿Era así como había encantado a padre para que se casara con ella? Ella, una mujer extranjera de una tierra lejana, sin dinero ni título a su nombre. Una parte de mí quería pensar que era así, pero sabía que no lo era. Me habría dado cuenta de sus ojos cuando invocaba su poder, amarillos como los crisantemos de verano que florecían en nuestros jardines. Me habría dado cuenta de la piedra de su corazón, que brillaba como la obsidiana a la luz de la luna. Sobre todo, me habría dado cuenta de su rostro. Su verdadero rostro. Afilado y horrible, con escamas de marfil como las de una serpiente. El viento azotó el cuenco de mi cabeza, burlándose de mí. No había nada que pudiera hacer. Estaba abandonada, sola, sin voz, sin rostro y sin magia. Cientos de veces, había intentado hacer que la hierba muerta bajo mis zapatos volviera a ser verde, que las mandarinas podridas que la señora Gainan compraba en el mercado volvieran a ser gordas y jugosas. Intenté plegar pájaros, peces y monos con cualquier cosa que tuviera a mano para darles vida. Antes, había sido tan simple como una palabra, un pensamiento, un deseo. Cada día lo intentaba una y otra vez, negándome a rendirme. Pero la magia que había tenido había desaparecido. Era poco más que un sueño. Un último golpe, y la madera crujió y gimió. Me aparté cuando el tronco se partió en dos y me limpié el sudor de la frente. Tal vez la magia no era la respuesta. Tal vez tenía que encontrar otra forma. Levanté el hacha hacia el siguiente montón de madera y reuní fuerzas. Acurrucada en un colchón de paja, con Kiki en el hueco de mi brazo, soñaba con mis hermanos. Los veía todas las noches. Andai, Benkai, Reiji, Wandei, Yotan y Aso. 6 grullas con coronas carmesí. A veces las llamaba y caían, una a una, en un destello de rojo, con la mordedura de una serpiente en sus gargantas de plumas negras. Me despertaba empapada en sudor, con el cuerpo temblando con violencia. Otras veces soñaba que me buscaban, volando sobre tierras lejanas que no reconocía. Esos sueños tenían una claridad vívida, y yo rezaba para que fueran visiones. Para que mis hermanos estuvieran vivos y a salvo y no se hubieran olvidado de sí mismos y o de mí. Esa noche soñé con Raikama. Los árboles de nuestro jardín se habían vuelto de un bruñido tono amarillo, sus hojas estaban chamuscadas con un rubor rojo. Día tras día, mis hermanos volvían al palacio. Volaban, graznando gritos que sonaban vagamente como mi nombre. Shiori. Shiori. Era ilegal matar a una grulla en los terrenos del imperio, pero los soldados se alarmaban tanto por su aparición diaria que disparaban piedras a las aves cuando intentaban aterrizar en los jardines. Sin embargo, mis hermanos no se dejaron disuadir. Finalmente, un día, los gritos se hicieron tan fuertes que mi propio padre se acercó a ver las 6 grullas que sobrevolaban su palacio. Es extraño, reflexionó. En general, las grullas solo nos visitan en invierno. Ven a ver. Mi madrastra se unió a él. Son diferentes de las aves que nos visitan habitualmente. ¿Diferentes? Esposo, ¿ahora puedes leer las caras de los pájaros? No. Mi padre soltó una carcajada breve y afligida. Pero sus ojos sí casi parecen humanos. Tan tristes. Casi como si las hubiera visto antes y al oír eso, mi madrastra se puso rígida. Se están volviendo violentas, respondió. La más grande ha atacado a un guardia hoy, y otra ha entrado volando en mi jardín. Son grullas salvajes. Que los guardias les disparen si vuelven a venir. Antes de que mi padre pudiera protestar, las motas de oro de los ojos de mi madrastra brillaron, y el rostro de él se aflojó. Asintió en silencio, como si pensara. Por supuesto que tienes razón. La siguiente vez que mis hermanos vinieron a buscarme, ella también les hizo olvidar. Vuela al sur, dijo ella. Olviden a su hermana y únanse a los otros de su especie. No. Quería gritar. No la escuchen. Pero las 6 grullas volaron y no pude saber si el hechizo de mi madrastra había tenido efecto o si los arqueros las habían asustado. Cuando me desperté, tenía la espalda húmeda de sudor y las piernas doloridas de tanto moverlas en mis sueños. Pero mi mente era más aguda que nunca, como si por fin hubiera traspasado el velo de miedo que Raikama había arrojado sobre mí, y hubiera convertido mi dolor en un temple de acero. Ya había languidecido lo suficiente.
Era hora de hacer pagar a Raikama por lo que había hecho. Era hora de encontrar a mis hermanos. Capítulo 10. La señora Rainan estaba en la cocina, diluyendo el vino de arroz y echando las sobras de la tarde en el guiso de verduras que había preparado para la cena. ¿Qué pasa, Lina? Preguntó impaciente. La pesadilla de ayer me había infundido valor. Extendí la mano, haciendo un gesto para pedir dinero. La señora Rainan se burló. Tienes mucho valor para pedirme dinero. ¿Por qué debería pagarle a una ladrona? No retiré la mano. Llevaba 2 meses aquí, y durante ese tiempo había recuperado con creces lo que valía su barco camaronero. Ella lo sabía. Yo lo sabía. El mango de su escoba se estrelló contra mi cabeza. Lo vi venir y lo esquivé, pero aún así me golpeó en el hombro. El dolor me subió por la clavícula, y apreté los labios para no gritar. La posibilidad de que pudiera hacer ruido por accidente me asustaba mucho más que los golpes de la señora Rainan. Ladrona que eres, ¿crees que alguien más te va a coger en su casa? Se burló. Tal vez debería venderte al burdel. ¿Pero quién te querría con esa cosa ridícula en la cabeza? Apreté los puños para no reaccionar con precipitación. Necesitaba aguantar esto solo un rato más. Me clavé las uñas en las palmas de las manos mientras me calmaba. ¿Para qué necesitas dinero, de todos modos? No tienes casa ni familia. Cerró los postigos de la ventana con un ruido seco. Ahora sal antes de que su reprimenda se vio interrumpida por el sonido de unos cascos que se detenían al galope. Un caballo relinchó frente a la puerta. La señora Rainan olfateó y se enderezó el cuello de la túnica antes de abrir la puerta. Segundos después, su espalda se curvó en una profunda reverencia, sus brazos se agitaron y su voz se elevó a un tono obsequioso del que no sabía que era capaz. Ah, bienvenido. Bienvenido, señor. Un centinela imperial había entrado en la posada. Se me cortó la respiración, y tomé rápido la escoba de la señora Rainan, fingiendo que barría mientras me acercaba para escuchar lo que decían. Históricamente, los centinelas eran caballeros entrenados para luchar contra los demonios, ayudando a los dioses a hacerlos retroceder a las sagradas montañas de la templanza. Ahora que se suponía que esas amenazas habían desaparecido, los centinelas protegían a la familia imperial y mantenían la paz allí donde se encontraban. Algunos se entrenaban durante toda su vida para conseguir ese honor. Era una de las pocas maneras en que un hombre pobre podía cambiar su fortuna. Este centinela era joven, pero aún así probablemente ganaba al menos 10 macans de oro al año. Suficiente para tener unas cuantas monedas de plata en sus bolsillos. ¿Qué estás haciendo, Shiori? Me reprendí a mí misma. ¿Fantaseando con robarle a un centinela? Lina. Estaba gritando la señora Rainan. ¿Dónde están tus modales? Trae a nuestro nuevo invitado un poco de tu deliciosa sopa. Y una taza de té. Me apresuré a obedecer. Cuando volví, el centinela estaba sentado en un rincón junto a la ventana, lejos de los demás invitados. Llevaba puesto el casco y la armadura, pero lo habría reconocido como centinela aunque llevara trapos como los míos. Tenía el aspecto, la postura rígida, los hombros orgullosos cincelados por años de riguroso entrenamiento, los ojos solemnes, libres de picardía o astucia. Había conocido a mil como él. ¿Viene de la fortaleza de Hiro o de Tazeni? Preguntó la señora Rainan, haciendo que su tono fuera más cálido que nunca. Hizo un ademán de doblar la toalla caliente que puso sobre la mesa del centinela. Muchos soldados se están juntando allí. Es bueno para los negocios, pero no tan bueno para Kiata, supongo. Estoy de paso. La respuesta del centinela fue cortante, señal de que quería que lo dejaran solo. Pero la señora Rainan siguió charlando. ¿Vuelve a casa, entonces? El emperador ha estado buscando a sus hijos, informó el centinela. No era un gran conversador. Me pidieron que me uniera a la investigación. Los pelos de la nuca se me erizaron. Ah, sí. La señora Rainan fingió compadecerse. Los pobres príncipes y la princesa. No los hemos visto. No hay noticias aquí. Esto el centinela ya parecía saberlo. Sacó de su alforja un libro de aspecto maltrecho, abriéndolo para evitar que la señora Rainan siguiera haciéndole preguntas. Luego inclinó la barbilla hacia su taza de té, ya vacía. Lina. Espetó la señora Rainan antes de volverse para atender a otros clientes. Más té. Le serví rápido, preguntándome qué había llevado a un centinela imperial a esta isla lejana en busca de mis hermanos y de mí. ¿Habría una manera de decirle quién era yo en realidad? ¿Podría confiar en él? Apenas se fijó en mí, con la mirada clavada en su libro mientras agarraba la sopa.
Mientras bebía, miré por encima de su hombro. No estaba leyendo, sino hojeando viejos dibujos en un cuaderno. Algunos tenían notitas a un costado, pero yo no podía verlos. No es de buena educación leer por encima de los hombros, dijo, sorprendiéndome. Dejó la sopa y levantó la vista. Al ver el cuenco sobre mi cabeza, la curiosidad se reflejó en su rostro. Estaba acostumbrada a esa reacción, y me preparé para una serie de preguntas que no podía responder. No se produjeron. Tú debes de ser la cocinera, dijo en cambio, señalando su plato. La señora Dainan no exageraba con su sopa. Es excepcional. El sabor, el pescado, incluso los rábanos. Me recuerda a mi hogar. Asentí con la cabeza, pero en realidad no me importaba lo que pensara de mi sopa. Quería preguntarle cómo estaba mi padre, cuánto tiempo llevaba buscándome. Si mi madrastra seguía a su lado. Sobre todo, quería gritar, soy la princesa Shiori. Quería sacudirlo por los hombros hasta que me reconociera. Quería ordenarle que me llevara a casa. Pero no hice nada de eso. Simplemente agaché la cabeza y me retiré a la cocina. Después de todo, ¿quién iba a creer que la princesa de Kiata era una sirvienta en medio de la aldea de Tianji con un cuenco de madera pegado a la cabeza, tan pobre que no podía permitirse un peine para arreglar su pelo enmarañado o unas zapatillas de paja para caminar por el campo? Nadie lo haría. Y menos este centinela. ¿Podrías pedirle dinero?, sugirió una voz desesperada en mi interior. Una moneda de plata no es nada para él. Sería todo para ti. Rogaría con gusto si eso implicaba encontrar a mis hermanos. Incluso si implicaba perder el poco orgullo que me quedaba. Pero rogar sería inútil. La señora Dainan me vería y me quitaría la moneda. Esa vocecita cavó más hondo. Así que le robarás. Sí. Si eso era lo que había que hacer para encontrar a mis hermanos, haría lo que fuera. El crepúsculo tardó en llegar, con las sombras cayendo sobre la posada y la luz bruñida del atardecer filtrándose por las rendijas de los estrechos pasillos. Mientras todo el mundo cenaba, subí con mi fregona y un cubo los chirriantes escalones hasta las habitaciones de los huéspedes para lavar el suelo y cambiar las velas de los faroles. Mis últimas tareas antes de poder comer, y dormir para terminar el día. Dejé la habitación del centinela para el final. La señora Dainan le había dado la mejor habitación, lo que no significaba mucho. Solo que tenía una ventana que daba al mar, una tetera que no goteaba y un taburete que no se tambaleaba cuando uno se sentaba en él. Por lo general, mantenía la puerta abierta mientras trabajaba. Pero esta noche la cerré. Con firmeza. Haciendo acopio de valor, comencé a registrar su habitación. El centinela no había traído mucho. Su armario estaba vacío, y había mantenido la espada con él, quizá también su dinero. Pero no necesitaba mucho. Solo lo suficiente para comprar mi pasaje al sur. En el perchero colgaba su arco. Parecía caro, tallado en el mejor abedul y pintado de un azul intenso. Pero no era tan tonta como para intentar vender las armas de un centinela. Su capa, sin embargo, doblada con esmero sobre su catre, era otra historia. Por desgracia, estaba más rota y desgarrada de lo que parecía. Conteniendo un suspiro de frustración, metí las manos en sus bolsillos. No había nada dentro. Giré, dispuesta a rendirme, hasta que vi que se había dejado la alforja en un rincón oscuro. Inesperado, para un hombre que parecía tan cuidadoso. El contenido de la alforja confirmó mi juicio sobre su carácter. Había una calabaza para llevar agua, una caja de cobre con yesca, un rollo de muselina con una aguja de hueso fino y un nudo de hilo, medias de lana adicionales y una cantidad excesiva de libros. Había volúmenes de poesía y pintura clásica e historia. Y también estaba el cuaderno de bocetos que le había visto antes, lleno de dibujos de montañas y barcos con forma de media luna en un río, y una niña con colitas sujetando un conejo. El arte era agradable, pero yo estaba aquí por los makans, no por las pinturas. Entonces y en el fondo y algo suave y era la zapatilla que llevaba cuando Raikama me maldijo. La que había lanzado al cielo después de que creí ver a mis hermanos. La zapatilla era poco más que un trapo, pero la habría reconocido en cualquier lugar. La seda rosa brillante, las grullas finamente bordadas, las manchas de hierba y de las piedras del camino. Guardé este último vestigio de mi pasado y me pregunté por el centinela. ¿Cómo había encontrado esto? Con la curiosidad de saber más, escarbé en su bolsa. En uno de los bolsillos laterales había dos finos bloques de madera, atados para sostener algo que era claro que era importante. Lo tomé. Trabajé rápido con los dedos, desenredando la cuerda. Entre los bloques estaban los restos de un pergamino. Mi frente se arrugó con confusión. ¿Una carta en alándano?
Lo abrí de par en par, deseando haberles prestado más atención a mis profesores de idiomas. A diferencia de Kiata, cuya tierra firme y todas sus islas habían estado unidas durante milenios, Alandir era un país enorme dividido en docenas de estados conflictivos. Nuestras creencias y tradiciones coincidían en muchos aspectos, pero eso no significaba que pudiera leer el idioma sin dificultad. Por fortuna, el mensaje era sencillo. Su excelencia. 4 suspiros parece una solución elegante, pero me temo que ya no es necesaria y 4 suspiros. Fruncí el ceño. Ya había oído hablar del veneno. Su receta era un secreto de apenas un puñado de los asesinos más hábiles, muy apreciado porque incluso su olor era nocivo, haciendo que su víctima cayera en un profundo sueño. Sin embargo, al ingerirlo, era mortal.